Caballero, bienvenido una vez más a este tu podcast, Charlas de Trinchera. Y hoy tenemos el segundo episodio de la serie Propósito. Y tenemos a un viejo conocido, a un hombre que creyó en nosotros desde el minuto uno, que nos ayudó tanto, que fue el invitado para nuestro primer podcast. Con nosotros hoy de nuevo el pastor y psicólogo René Pereira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Un gusto saludarte, un gusto saludar a todos los caballeros que están ahí del otro lado escuchando, atentos, lo que vamos a estar hablando hoy. Muy interesante, la verdad. ¿Verdad que sí? Y bueno, a la luz de eso justamente lo que quería decir es que no pude imaginarme una persona más idónea para este tema que vos como pastor y como psicólogo, porque, cierto, hablamos de origen con Wilfred, un tema fantástico. Vamos a hablar la semana que viene con Adolfo sobre propósito, sobre destino, pero creo que este como sería el corazón de esta serie, y por eso quería hablar contigo. Identidad, ¿quiénes somos? No podemos nosotros llegar a donde queremos sin saber quiénes somos. Totalmente de acuerdo. Algo que siempre hablo, enseño, predico, tiene que ver con que si yo sé quién soy, yo sé lo que tengo que hacer. Trabajo con chicos en el colegio y generalmente los de noveno año, ¿verdad? Noveno grado, quieren saber qué van a seguir en el bachiller, ¿verdad? Si van a hacer Batam, si van a hacer sociales, si van a hacer... Y después viene el tercer año, ¿verdad? Donde ya, ¿qué vas a hacer en la universidad? Y generalmente los chicos que no tienen a lo mejor esa identidad formada, que no saben quiénes son los que más tienen problemas en decidir qué van a hacer de sus vidas. Entonces la pregunta viene, ¿qué voy a hacer de mi vida, verdad? Y bueno, ahí entra, yo les digo, generalmente lo que tenés que hacer es buscar quién sos. Una vez que vos descubrís quién sos, empezás a descubrir tu identidad y ahí vas a empezar a ver qué tenés que hacer. Porque fuimos creados con un diseño. Y seguramente se va a estar hablando más o van a estar entendiendo más este tema en el correr de los programas, ¿verdad? Por los temas que se están hablando. Pero si fuiste creado con un diseño, ese diseño en el que fuiste creado, fue hecho con un propósito. O sea, está determinado, apunta hacia un propósito. O sea, si Dios te creó con un diseño y Dios te creó con un diseño porque ese diseño apunta al propósito. O sea, si vos vas descubriendo quién sos, automáticamente se te va a ir revelando qué tenés que hacer en la vida. Eso le pasó a Jesús. Jesús descubrió quién era el Hijo de Dios, y él empezó a descubrir ahí lo que tenía que hacer. Y bueno, se tiene que dar algo muy importante en tu vida, que vamos a estar hablando seguramente en la parte final. Exactamente. ¿Verdad? Para que puedas realmente descubrir todo eso. Hay una palabra clave que empieza con B corta, que ya estoy haciendo ya para que la gente escuche este podcast hasta el final. En el final voy a revelar qué es esa palabra que necesitamos para que podamos cumplir con el propósito, para que podamos llegar a hacer todo aquello que Dios quiere que seamos. Fantástico. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Cuáles son los elementos que construyen mi identidad? Bueno, los elementos básicamente tienen que ver con tu género, ¿verdad? Es demasiado importante que asumas, ¿verdad? Cada quien tiene que asumir como persona si es un hombre o una mujer, ¿verdad? ¿Por qué hablo de asumir, verdad? Porque la identidad tiene que ver con una construcción. El género tiene que ver con algo que ya fue asignado, pero hoy se habla mucho también que el género tiene que ver con una construcción. Sí. ¿Verdad? Eso es algo que se va hablando muchísimo y realmente no. El género es algo que tenés que asumir, el género es algo que tenés que aceptar y el género es algo que tenés que de alguna manera desarrollar. No es que necesite ser desarrollado porque no exista, sino que necesita ser desarrollado porque ya está. Es algo que ya está establecido, sos hombre o sos mujer. Y para mí eso es demasiado sencillo. O sea, no hay mucho que dudar. Básicamente sería mirar hacia abajo, ¿verdad? En tu pieza, en el baño, ¿verdad? Si estás desnudo, mira hacia abajo, y si tenés un pene, sos un hombre, y si tenés una vagina, sos una mujer. Sí. Sé que estoy hablando a caballeros, entonces me refiero a los hombres en específico. Sí. O sea, mira nomás hacia abajo. Después, bueno, yo me siento esto, yo me siento aquello, eso ya es... Todo tiene que ver con disforia de género, que está en el DSM-4. Los psicólogos manejamos lo que es la disforia de género, ¿verdad? El no aceptar tu género tal y como fuiste creado, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que tener bien claro eso. Tu identidad tiene mucho que ver el elemento del género. También el otro elemento es el elemento social. Y ahí entra mucho la formación que recibiste en tu familia. Dicen los entendidos que los primeros 5 años de vida son claves. Wow. Tus primeros 5 años de vida son tus años de formación. Algunos dicen hasta 6, ¿verdad? Yo diría hasta 5 o 6 años, no hay drama con eso,
Varía a lo mejor de persona a persona. Pero es importante entender que los primeros 5 o 6 años... Ahora, ¿qué pasa con los que somos papás que ahora recibimos ese tipo de información? Generalmente pensamos que nuestros hijos hasta los 5 o 6 años no entienden luego muchas cosas, pasan nomás por alto muchas cosas. No, esa es la edad donde se absorbe todo. Y ahí es donde vos vas construyendo el elemento social dentro de tu identidad. Si en esos primeros 5 o 6 años te trataron de inútil, te dijeron que no vas a poder, se refirieron a vos con cierta burla, cierta sorna, dijeron algo, eso te va marcando la identidad, tu identidad social. También hablamos de identidad nacional, ¿verdad? De dónde sos, de qué país sos, y eso tiene mucho que ver con la cultura, ¿verdad? Y después estamos hablando también de la identidad física. Ahí estamos hablando de las características corporales, que también es un elemento muy importante. Si sos alto, si sos bajo, si sos cabezón, si sos orejudo, si sos... Todo eso que, perdón, que en época de colegio se va hablando mucho y se pone los famosos sobrenombres, ¿verdad? Sí. Eso te va marcando la identidad, ¿verdad? Con respecto a más todavía si tenés algún defecto físico, o defecto digo entre comillas, ¿verdad? Claro. El defecto físico, porque generalmente eso con el tiempo en la adolescencia luego va creciendo ciertamente. Sí. Ciertas cosas van creciendo más rápido que otras, pero al final todo se va igualando, ¿verdad? Sí. Entonces, entender que también la parte física tiene que ver con la parte de los elementos de la identidad. Wow, qué fuerte esto que decís, René, porque me pongo nomás a pensar yo de que si en los primeros 5 o 6 años se forma gran parte de mi identidad, yo hoy no me acuerdo qué me pasó a los 5, 6, 4 años. Qué fuerte eso es y qué elemento a tener mucho cuidado para los padres. Y yo creo que, bueno, mientras entramos más en el podcast vamos a ver también ciertas cosas de eso. Sí, totalmente, porque son en esos primeros 5 o 6 años. No los recordamos, no se nos queda en la memoria inmediata, pero sí se nos queda en el subconsciente. Sí. Y el subconsciente, decían los psicoanalistas, Freud, Carl Jung, Adler, son de la misma escuela, por decirlo de alguna manera. Freud era el maestro y Jung y Adler eran los discípulos que después terminaron perfeccionando el psicoanálisis, ¿verdad? Que es una rama de la psicología. Ellos decían que la parte subconsciente del ser humano es más fuerte que la parte consciente. Y tenemos que darles la razón en cierto sentido, porque ¿cuántas veces te pasó que haces cosas sin darte cuenta? O haces cosas o reaccionás de una manera sin haberlo racionalizado, sin haberlo pensado antes. Son reacciones que tenemos. Y la gente me dice generalmente en consultorio, no sé ni por qué reaccioné así, no sé ni por qué. Recién te estaba contando antes de iniciar una reacción que tuve de repente y me asustó mi reacción, ¿verdad? Dije, yo no soy así. Pero es parte del subconsciente, ¿verdad? El viejo hombre, el René, peleón de 5 o 6 años, de repente quiere hacer su rabieta y quiere reaccionar, ¿verdad? De manera violenta. Y eso es lo que nosotros de manera racional tenemos que ir manejando. Hay ciertas etapas que nosotros, como varones, porque estamos hablando acá de varones, bueno, obviamente de repente vamos a superponernos también con las mujeres, pero como varones hay ciertas etapas que nosotros tenemos que pasar de manera correcta para tener una identidad sana ya de adultos. Sí, en realidad son etapas marcadas, son etapas ya establecidas que necesitan ser de alguna u otra manera pasadas en tiempo y forma correctos, ¿verdad? Y hay algunas cuestiones que van marcando a fuego esas etapas. Y hay 2 cosas específicas, ¿verdad? Que marcan a fuego, que son el rechazo y el abandono. El origen de todos nuestros trastornos mentales, el origen de todos nuestros problemas emocionales, tienen mucho que ver. No quiero decir todo que ver, pero no estaría exagerando al decirlo. Tienen todo que ver con el rechazo y el abandono. Si en nuestra primera infancia o en nuestra infancia también hablan de esa infancia emocional, ¿verdad? La primera infancia, que es de 0 a 3 años, ¿verdad? Donde se va manejando la parte sensomotor, o sea, la parte de la sensibilidad y la parte de motriz, de cómo yo me muevo. Primero me voy arrastrando, después me voy caminando, de alguna manera gateando, después camino, voy dando mis primeros pasos de 0 a 3 años. Esa es una etapa donde de alguna u otra manera se van formando, hasta después también viene la parte preconcreta, sería, ¿verdad? O la parte preoperatoria, o sea, antes de operar realmente la mente, que es a los 7 años aproximadamente, está entre los 3 y los 7. Esa etapa que hablamos de los 0 a los 6 años es una etapa en donde si recibimos algún tipo de rechazo o algún tipo de abandono, es muy probable que toda la segunda parte o la tercera parte de esa infancia o la adolescencia, la preadolescencia y la adolescencia,
vayamos sufriendo con eso. Vayamos de alguna manera padeciendo ese rechazo y ese abandono, que en la adolescencia se vuelven más fuertes y en la adolescencia nos empieza a afectar. El haber sido rechazados, el haber sido abandonados en nuestra primera infancia, es lo que hace que después en la adolescencia empecemos a tener ciertas actitudes, ¿verdad? O ciertas reacciones. ¿Y por qué es lo que yo reacciono así? Me ha tocado hablar con preadolescentes y adolescentes y siempre la pregunta es, no sé por qué. Generalmente en el colegio me pasa, el profe no sé por qué reaccionó, cómo reaccionó, no sé por qué hice lo que hice, no sé por qué. Y tiene mucho que ver con el no querer ser rechazado, ¿verdad? Entonces es ser parte de un grupo. En la adolescencia es muy fuerte. No sé si te recordás de tu adolescencia, Sí, yo quería la ser parte del grupo, ¿verdad? Y sufrías cuando no te elegían, por ejemplo, ¿verdad? Para algo, para una actividad. Famoso cuando te eligen para jugar fútbol y en el caso de que no seas bueno jugando fútbol, te elegían de último, a veces ni te elegían y bueno, te decían a vos que vos elijas donde querías jugar y elegían un equipo y no, decía todo lo de ese equipo, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con que alguna vez a lo mejor fuiste rechazado. Y si no fuiste rechazado en tu primera infancia, ni te importa eso. Vos querés divertirte y jugar, ¿verdad? Pero si te afectó mucho eso, quiere decir que fuiste rechazado. O muchas veces gente que ya no está, o situaciones en donde hay abandono y que te afectan mucho en la adolescencia y la juventud. Y muchas veces, también en la adultez, ¿verdad? Yo tengo pacientes adultos que me dicen, me dejó, ¿verdad? Me dejó, mujeres, por ejemplo, que me dicen, me dejó mi esposo, mi novio, o hombres que me dicen me dejó mi novia, mi esposa y me afecta y no puedo salir adelante y estoy bloqueado. Y es porque de alguna u otra manera pasó por esa abandono. Y voy así haciendo un poquitito, hurgando un poco más. Y le pregunto, pero ¿la relación era buena? No, era pésima. Nos pegábamos, nos tratábamos mal, yo no disfrutaba cada segundo. Entonces, ¿por qué te duele tanto el que se haya terminado, que te haya dejado? Y no, porque la verdad que ni entiendo por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Y eso pasa porque realmente ya sufriste en algún momento algún tipo de abandono y pasar otra vez por una situación así te vuelve a hacer sentir todas las heridas, vuelve a salir todo lo que te afectó y todo lo que te dolió. Y ahí el gran problema es que nosotros dejamos que el dolor, porque el dolor es inevitable, el sufrimiento sí es evitable. O sea, yo no puedo evitar sentir dolor ante situaciones, pero sí puedo evitar que sufrir, ¿verdad? Sufrir sería no procesar correctamente ese dolor. Porque el dolor hay que procesarlo correctamente. Y si no procesaste el dolor del rechazo, o no procesaste correctamente, o nunca te enseñaron a procesar el dolor emocional. Viste, cuando sos criatura, tenés entre los 0 y los 3 años, tenés hambre, lloras. Tenés sueño, lloras. Estás feliz, lloras. ¿Verdad? Te caíste, lloras. Hiciste popó, lloras. ¿Verdad? Todos los bebés lloran por todo. Entonces, ahí es donde los padres o las personas que están a cargo tienen que aprender o tienen que enseñar al bebé a procesar su desarrollo emocional. O sea, no se llora por esto no es para llorar, esto no vale la pena llorar por esto. Tampoco decirle al niño no llores, ¿verdad? Porque ahí estás creando un trauma también, ¿verdad? Que te aguantas todo y yo conozco gente que me dice, yo no lloro hace muchísimo, ¿verdad? Y quiero llorar, pero no puedo porque se quedó un bloqueo en el tema del llanto. El famoso, los hombres no lloran. Los hombres no lloran, ¿verdad? Y cuando en realidad por dentro te estás muriendo y por dentro estás sufriendo, ¿verdad? Terminaste una relación, la chica ya está con otro feliz y vos estás ahí. No, los hombres no lloran y te estás aguantando, haciendo pucherito y destruyéndote por dentro, ¿verdad? Cuando en realidad lo ideal era llorar todo un día y para el día siguiente rehacer tu vida. Pero si eso no se va dando, no procesaste correctamente el dolor emocional, te va a costar todo lo que sea dolor emocional, te va a costar muchísimo recuperar y poder salir adelante. Por eso que hay tanta depresión, por eso que hay tanto estrés, tanto ataque de pánico, porque hay gente que no procesó su parte emocional. Los muchachos necesitamos saber procesar el dolor emocional para que no se convierta en sufrimiento. Y son esos tabúes de, no, hombres no lloran, que si lloras a una nena, que son mariquitas, si lloras, todo eso hace que no sepamos procesar nuestro dolor. Porque el dolor es para procesarlo. O sea, si tenés que llorar, tenés que llorar, ¿verdad? Obviamente tampoco queda bien en un hombre que llore todo el tiempo y por cualquier cosa. Pero sí hay cosas que sí tenés que llorar. Yo, el mayo pasado, tuve el fallecimiento de mi padre y lloré, ¿verdad? Me aguanté 2 días por ahí porque tenía que mantenerme firme, fuerte para hacer algunos trámites, ayudar a mi mamá, a mis hermanos.
y soy el hermano mayor, entonces tuve que hacer todo ese proceso, pero una vez que lo hice, me acuerdo que fue un día en que le tocaba a mi papá, 2 días después, al día siguiente de que falleció, le tocaba vacunarse, y eso me tocó mucho, y entonces falleció de COVID, ¿verdad? Entonces eso me dio una rabia y lo expresé llorando, y bueno, me trajo un alivio que hasta ahora lo tengo, ¿verdad? Esa paz y ese consuelo que solo Dios te puede dar, pero por un procesar correctamente. Si yo me aguantaba y me aguantaba y me aguantaba, va a llegar un momento que voy a explotar. Sí. O implotar. Exactamente. Explotar es cuando vos llorás y ya no te podés controlar, o implotar, que es alguna enfermedad o algo que se te va formando por no procesar correctamente el dolor. Y son etapas que tenés que hacerlo correctamente. Después viene, desde los 7 años viene la parte emocional, ya mezclado o de alguna manera regulado, esa sería la palabra correcta, regulada por la parte racional. O sea, a los 7 años vos empezás a razonar, empezás a de alguna manera a pensar mejor, entender mejor. Por eso es famoso entre los 3, los 4, los 5. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque le cuesta entender a la criatura. Es que te pregunta de hincha pelota nomás, no. Le cuesta entender por qué. A los 6, 7 años ya te es más fácil. Seguís preguntando por qué, pero ante la segunda o tercera respuesta ya vas aprendiendo, ¿verdad? Y después vas creciendo con la área racional que se va desarrollando fuertemente. Le llaman el área concreta. Entre los 7 y los 13 años. Y el área formal, donde el cerebro ya se va desarrollando completamente y va empezando a actuar o a, de alguna manera, funcionar formalmente, entre los 13 y los 19. Y a los 19 recién uno se siente o puede en realidad tomar correctas decisiones con su vida, entre los 19 años. Es nomás todo un tema porque lastimosamente nos llevan, nos obligan, nos empujan a tomar decisiones que nos van a marcar toda la vida en una etapa en la que todavía no estamos acostumbrados o todavía no estamos con la capacidad total, que es entre los 13 y los 19. Sí. Recién el ser humano a los 19 años es capaz de poder tener una correcta percepción de lo que está pasando en su vida y también poder empezar a desarrollarse. Y son etapas en las que si uno no va desarrollando correctamente, ponele, me inicio sexualmente antes de tiempo. Tengo contacto con la pornografía ya en mi niñez, cuando tendría que ser un inocente, pero la pornografía me saca de la total inocencia. Empiezo a experimentar, empiezo a buscar nuevas sensaciones, empiezo a estar en una etapa de mi vida donde soy totalmente, de alguna manera, por decirlo, estoy muy, muy expuesto a las sensaciones, a sentir cosas, estoy sobreestimulado, ¿verdad? Entonces cuando yo empiezo a vivir una sobreestimulación en mi vida, es ahí donde empiezo a darme cuenta que no estoy procesando correctamente los tiempos, las etapas que me tienen que tocar. Por eso todo tiene una etapa. Yo estoy hablando mucho con mi hijo ahora que tiene 12, le estoy diciendo a mi hijo, novia después de los 18. Antes puedes tener amigas, te puede gustar a alguien, claro que te puede gustar a alguien, me encanta que te guste a alguien, ¿verdad? Sí, en este tiempo. En este tiempo está buenísimo y me viene y me cuenta, papá, me gusta fulanita, ¿verdad? Y yo, qué bueno, una chica muy, muy buena, muy excelente, pero noviazgo no, o sea, ¿para qué vas a quemar etapa? Y le voy explicando también, ¿cuántos años pensás que puedes tener un noviazgo antes de casarte? Y me dice, bueno, yo pienso que 2 años, 3 años, 4 años máximo, ¿verdad? Bueno, genial, ahora tenés 12, ¿a los 16 te vas a casar? No, papá. Bueno, entonces, esperá, tranquilo, 18 años, ahí empezás a mirar, decidí tu carrera. Hay 3 preguntas que tenés que hacer en tu vida: ¿qué vas a hacer con Dios? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y después, con quién vas a compartir tu vida, ¿verdad? Sí. Y hacerlo en ese orden, ¿verdad? Decidir primero lo que vas a hacer de tu vida y después con quién. Entonces, son etapas que uno tiene que ir quemando correctamente y necesitamos que alguien nos ayude. Obvio que nos vamos a equivocar, yo jamás voy a pensar, me encantaría creer, ¿verdad? Pero yo sé que mi hijo no va a ser perfecto, a lo mejor a los 16 se enamora y se pone de novia y bueno, yo tengo que ir acompañándole y guiándole ese proceso y bueno, cuando le rompan el corazón de estar con él y decirle, mi hijo, yo estoy contigo, no hay problema. Te tengo que decir que yo te avisé, pero este tema es así, ¿verdad? Así funcionan las cosas. Y sí, bueno, eso me tocó mucho hacia mi campo lo que estás diciendo. Yo no paso con hijos, no tengo todavía hijos, pero sí con mis discípulos que desde los 12, 13 años les dije lo mismo. Sí, sí, sí. Pero llega una etapa donde parece que las hormonas y las emociones le agarran. Es que la parte emocional nubla la parte racional, ¿verdad? Habíamos hablado eso del secuestro de la amígdala en algunas charlas que tuvimos con los muchachos, donde la parte emocional te enceguece, ¿verdad? Ya no escuchas más a nadie y bueno, y metes la pata, ¿verdad?
Y sí. Bueno, ese es entre paréntesis. Más si algún discípulo me está escuchando, les amo muchísimo y igual seguimos con el corazón roto, Claro, ¿verdad? y seguimos ahí con ellos, vamos a estar siempre, ¿verdad? Es que nos vamos a enojar y le vamos a dejar, Claro. pero sí, te avisamos bien. ¿Cuáles son estas cosas? Me gusta mucho lo que está diciendo René. Y voy a contar un poco de mi vida ya un poco más hacia adelante, lo que Ujú. pasamos, cómo fue que yo vine a consultar psicológicamente contigo por algo que a mí me pasó que tenía que ver mucho con mi identidad, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son ciertos rasgos que yo puedo notar en otros o especialmente en mí? Si es que yo no estoy teniendo una buena identidad, si yo por ejemplo tuve esa sobreexposición, porque generalmente los chicos cuando tienen esa sobreexposición, esa sobreestimulación, no se dan cuenta en el momento. Pero llega un momento en el que vos estás diciendo lo que vos decís, hey, pero ¿dónde salió esto? Ujú. ¿Cuáles son las acciones, las actitudes que nos dicen a nosotros, hay algo malo en la identidad? Generalmente cuando empezás a hacer cosas que no le encontrás una explicación lógica y racional, ¿verdad? A mí me preocupa mucho cuando le pregunto a un chico, adolescente o joven, ¿por qué hizo lo que hizo? Y te dicen, no sé, la verdad que no tengo idea. Hice nomás. Pero vos sabías que iba a tener esta y esta y esta consecuencia. La verdad que ni pensé en eso. O sea, cuando yo no mido consecuencias, cuando yo no me proyecto a futuro, cuando yo realmente no voy entendiendo que cada cosa que yo hago tiene una consecuencia. O sea, cuando yo no soy consciente de eso. Cuando yo hago nomás las cosas, cuando yo me meto nomás en las cosas, cuando yo tiro nomás una piedra y ni pienso. Y bueno, sabemos que hay adultos que siguen en ese estilo de vida, Sí. ¿verdad? Significa que en la adolescencia no empezaron a... Ahora, cuando yo no me doy cuenta del peligro que estoy corriendo, entonces es una llamada de atención, algo no está bien. Porque yo entiendo, mi hijo tenía 4 o 5 años y se subió a la muralla, ¿verdad? Y le decía a mi hijo, ¿no te das cuenta que te puedes caer, que eso es peligroso, que te puedes caer de ahí? Y él te decía, no me doy cuenta. ¿Pero por qué va a ser peligroso? Yo estoy acá, me estoy atajando bien, me estoy con equilibradamente. Hoy con 12 no se sube a la muralla ni loco, porque sabe y que hay un peligro, que eso se puede de caer o que él mismo se puede. Entonces ya va tomando ciertas medidas, va dejando ciertas cosas. Pablo decía eso, Pablo decía, cuando yo era niño, hacía cosas de niño, pensaba como niño, pero ahora que soy adulto ya dejé de las cosas de niño. Cuando yo voy creciendo y no voy dejando las cosas de niño, es ahí donde yo tengo que empezar a preocuparme. Analizar un poco mi conducta y decir, pero pues esto es algo de un niño, esto un niño hace. Un niño es el que realmente se comporta de esta manera. O cuando la gente me empieza a decir, o mis líderes, o gente a quien realmente me importa su opinión, y me voy y le pregunto, che, ¿vos qué pensás de mí, verdad? ¿Te parece que mis actitudes, mis conductas están acordes a mi edad? Y cuando te dicen, no, la verdad que o sea, sería bueno que uno haga eso para poder uno crecer y madurar, porque yo estoy viendo muchísimos chicos, no tan chicos, Ujú. entre 20, algunos ya adultos de 30 o algunos ya señores de 40, que siguen teniendo actitudes de Sí. niños, de adolescentes. Y es ahí donde tenés que darte cuenta, no estoy quemando las etapas correctamente. O no las quemé correctamente y necesito tomar decisiones para poder quemar las etapas correctamente. Pero generalmente lo que pasa es que parece que nos tenemos que golpear contra una pared. O en otras palabras, Andy Stanley dice en un libro que para mí es uno de mis libros favoritos, se llama Los enemigos del corazón. Ujú. Él dice, esos problemas de identidad del corazón que están ahí escondidos suelen salir con la gente que más amamos y con la gente con la que más intimidad tenemos. Con la gente que más ingresó parece en el corazón o más requiere de de quiénes somos nosotros. Podría repetir porque me parece muy interesante. Y no, Andy Stanley dice, ¿verdad? En Los enemigos del corazón, él dice de que eso que tenemos mal en el corazón, porque Ujú, obviamente cuando vos le conoces a alguien así superficialmente, decís, me cae bien, ujú. pero es la persona, ya sea la esposa o los padres que le conocen íntimamente, ahí sale lo peor de la persona. Ahí sale quién es realmente. Sí, ahora, ¿por qué se da mucho eso, verdad? ¿Y por qué se tiene luego que dar? Porque cuando uno va a un nivel de intimidad, Mm, uno va empezando a sacar el factor inhibitorio, ¿verdad? O esas inhibiciones que uno tiene. En otras palabras, se va sacando la máscara, ¿verdad? sí, De hecho, que la palabra personalidad, que tiene mucho que ver con identidad, la palabra personalidad tiene que ver, en griego es la misma palabra personalidad y máscara. O sea, la personalidad que tenemos o que mostramos es en realidad una máscara. Y con el tiempo, con nuestros amigos más íntimos, es cuando empezamos a entender que somos como somos y podemos ser como somos con nuestros amigos más íntimos.
Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta, espera un poco, mis amigos íntimos, ¿verdad? ¿Realmente me aprecian, me quieren o dicen, no, tanto tiene unas cosas que nada que ver, ¿verdad? Entonces yo ahí voy analizando eso y voy llegando a una conclusión de que hay cosas en mi vida que tengo que cambiar. Por eso es muy bueno acercarme a mis amigos y tener un círculo íntimo de amigos, de no muchos, a quienes yo pueda ir y hablar realmente y que me ayuden realmente a poder crecer. Porque lo que yo noto mucho en los jóvenes, y te voy a decir eso porque noté en mi vida, me di cuenta ya tarde, pero me di cuenta de que cuando vamos creciendo después de los 19, 20 años, parece que vamos generando mecanismos de defensa que hacen que eso que estaba mal nos salga hacia afuera por tanto tiempo que ni siquiera yo me doy cuenta que ya estoy mal en algo. Claro, ahora ahí, ¿qué es lo que yo hago ahí? Ahí yo hago una negación de mi situación. Cuando llego a los 19, 20 años me doy cuenta que hay cosas en mi vida que no me gustan. Entonces, ahí tomo una decisión. Es lo mismo que vos vayas a tu casa, te pongo este ejemplo. Te vas a tu casa y encontrás un mueble ya deshecho, un mueble ya feo, un mueble ya que... Pero te gusta ese mueble. Es parte de tu casa, es parte de tu vida y no te querés deshacer de él, ¿verdad? En nuestra cultura acá en Paraguay pasa mucho eso, ¿verdad? Sí. En Yanquilandia o en Estados Unidos, no, ellos tiran todo, ¿verdad? Un año de uso ya tiran, ¿verdad? Encontrás cosas seminuevas en la calle. Pero en nuestra cultura no. Entonces, ¿qué haces? Arreglás ese mueble, lo pones todo bien y lo seguís usando o lo tirás en el fondo en algún depósito. Entonces, lo mismo pasa con nuestras actitudes, con nuestras conductas. O lo arreglamos realmente, nos hacemos responsables de eso y decimos, bueno, yo me hago responsable de esto y me voy junto a un pastor, junto a un líder, voy junto a un psicólogo, voy junto a alguien que me ayude, un consejero, que me ayude a mejorar esto que tengo, que se descompuso por A o B motivo o nunca luego estuvo funcionando bien, entonces necesito que funcione bien, me responsabilizo. Siempre hablamos de ahora, un verdadero hombre acepta la responsabilidad. Exactamente, no hay problema. Entonces yo acepto las responsabilidades de mi situación y lo cambio, lo transformo. O no acepto la responsabilidad, le culpa a otro, no, yo soy así porque mi papá, mi mamá, mi abuelo luego en la guerra hizo esto y empezamos a buscar miles de excusas. Mamá no quiere, papá no está, es tarde y llueve. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo negamos, lo ponemos en un depósito en el fondo y eso tarde o temprano en algún momento va a salir. En algún momento eso va a salir a flote. Y como dice Stanley, decía, bueno, va a salir con nuestros íntimos, ¿verdad? Sí. Porque es nuestro primer círculo. Es el lugar donde sacamos nuestras inhibiciones y sale, ¿verdad? Y generalmente sale con la gente que amamos y cuando sale hiere gente. Exactamente, y era lo que más amamos. Y esto va a sonar a queja realmente porque la gente que no sabe, le cuento lo que escucharon hasta ahora el podcast, de que nosotros, este es el último podcast que estamos grabando en la serie. Ya grabamos el de Destino y ya grabamos el de Origen, ¿verdad? Y en los tres voy a decir esto mismo, pero lo que a mí me sorprende mucho es que en nuestras redes la gran mayoría de gente que nos sigue son mujeres. Ah, mira. Sí, porque lo que me doy cuenta y mucho también en la congregación misma de que parece que el hombre tiene una coraza que hace que no pueda ver sus propios errores, no pueda ser introspectivo con él mismo, ¿verdad? Es como que no está tan en contacto con su propio corazón y eso cuesta tanto. Y acá voy a contar un poco un chimerío santo, pero es mío nomás, ¿verdad? Que yo tuve una novia a los 19 años, corté con ella más o menos a los 22, estuve 5 o 6 años sin pareja, sin nada, ¿verdad? Súper tranquilo. Yo, líder, predicaba sobre noviazgo, predicaba esto. Yo dije, no, yo acá estoy preparado, yo estoy totalmente maduro. Bueno, llega una chica, yo me enamoro totalmente de ella, ¿verdad? Elijo amarle con todo mi corazón. Pasa un problema con ella y de repente un día me agarra un ataque de ansiedad y exactamente lo que vos estás diciendo me pasó. Y dije, ¿de dónde salió esto? Uh-huh. Y entonces yo, en vez de esconder, dije, no, yo necesito tratar con esto ahora. Y ahí fue que yo me voy en tu otra oficina, sí. Entro, te digo, che, mira, esto me pasa, no sé qué me pasó, ¿verdad? Uh-huh. Y hablamos, me recomendaste ciertas cosas, me ayudó muchísimo. Y yo empecé a leer el libro justamente de este mismo autor que traje este libro acá, pero el que es Salvaje de Corazón. Y había leído tantas veces, porque ya me gusta mucho leer, pero esa vez le dije, Espíritu Santo, necesito que vos me reveles qué está mal en mí. ¿Cuáles son las cosas que yo necesito cambiar? ¿Qué pasó en mí cuando yo era más chico? ¿Qué pasó en mí? Y me acuerdo perfectamente, y esto creo que ya no te llegué a contar más, estando en mi oficina cuando trabajaba acá arriba, que el Espíritu Santo me empieza a traer una tristeza y empiezo yo a recordar ciertas cosas de mi niñez
que yo hasta ese momento ni siquiera me acordaba. Ujú. Y tuve que empezar a sanar esas cosas. Y eso para mí fue una alerta roja. Porque si yo, que te soy sincero, soy un privilegiado, tengo padres fantásticos, tuve líderes y pastores fantásticos, y si yo tuve que sanar eso en mí, ¿cuánto más una persona que no tuvo esos privilegios? Totalmente. Y ahí entra también algo que para mí es importante que entendamos. Cuando nos viene o el Espíritu Santo nos revela esas cosas, nos muestra lo que está mal en nosotros, hay dos caminos que recorrer. Uno es el camino de la culpa, que no te va a llevar a nada, que te va a llevar a hundirte, que te va a llevar a la depresión, que te va a llevar a tener ataques de pánico, que te va a llevar al estrés. Y la otra es la responsabilidad. Sí. La culpa lo que hace es, y la actitud culpógena es, bueno, yo luego no voy a poder, nunca luego yo, y empezar a buscar miles de culpables, entre ellos vos mismo o también la gente a tu alrededor. Y la responsabilidad es, no, yo asumo esta situación, yo asumo esto que está pasando, porque vos pudiste haber fácilmente dicho, Iván, esto es culpa de mi novia, que no me entiende, que no me comprende. Sí. Ella luego es una nena que no... Hay miles de cosas. Sí. Ni me recuerdo quién es, ¿verdad? No es nada personal, por si estoy escuchando. No es ninguna acusación formal, pero vos podés buscar miles de defectos en otras personas. No, me fallaron, luego mi líder, luego no me predicó como me tenía que predicar. Pero otra cosa es decir, no, yo me hago cargo de esta situación, me hago cargo de mis actitudes y empiezo a trabajar en él. Lo que vos hiciste. No, René, esto me está pasando. ¿Qué puedo hacer? Y yo te voy dando tips que vos podés agarrar y hacerlo o podés. Yo tengo muchísimos pacientes por día, de los cuales yo ya por los años de experiencia, ahora hace más de 15 años que estoy en esto, ya te das cuenta quién va a seguir lo que le decís, por la forma como reacciona o por la cara que pone, y ya te das cuenta quién le pasa por arriba, porque quería venir y contarte nomás. Yo me doy cuenta cuando viene un joven y me cuenta sus pecados y me cuenta arrepentido o me cuenta con orgullo, ¿verdad? Pastor, yo hice esto y esto y esto y ahora ya me convertí ya y cambia todo su semblante y todo triste, ¿verdad? Y bueno, y después pesqué otra vez, pastor. Y ya, entonces, vos te das cuenta que no está ni arrepentido, no está ni con... Y está tratando de sacarse la culpa nomás, que lo hace por un tiempo y después la culpa vuelve. Y la culpa te hunde. Entonces, es muy importante tomar una decisión al respecto. El libro que siempre recomiendo a los hombres, que yo creo que a mí me hizo entender mi condición de hombre y desarrollar. A mi esposa siempre le digo, gracias a este libro que tenés un hombre a tu lado y no un niño, es Salvaje de Corazón. Sí. Y el libro que tenés es La Travesía del Corazón Salvaje, ¿verdad? Que es como una forma de cómo enseñar Salvaje de Corazón. Sí. O sea, que está buenísimo. Que también. Ese me recomendaste vos también justamente, porque yo Salvaje de Corazón había comprado ya antes, sí, ¿verdad? Pero este fue el que... Claro, porque te ayuda a entender mejor. Porque una cosa es cuando vos entendés y sabés. Mira, vos sabés algo. Pero otra cosa es cuando vos sabés lo que sabés. Sí. Y sabés por qué sabés. Cuando vos sabés, o sea, una cosa es cuando vos no sabés y no sabés que no sabés. Esa es la ignorancia plena. Sí. Y qué difícil que es enseñarle a alguien que no sabe y no sabe que no sabe. Peor, cree que sabe. Exactamente. Pero cuando alguien no sabe y sabe que no sabe, ahí entra en el famoso yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Entra en la parte del aprendizaje. Después uno sabe y sabe que sabe. Mira, yo sé esto. Y después cuando sabe y sabe por qué sabe, ahí ya entramos en el profesionalismo, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho usar el pro. Un tipo pro que sabe y sabe por qué sabe. Y ahí puede enseñar a otros. Y como líderes, yo sé que muchos de los que nos están escuchando son líderes. Sí. Y líderas, por lo que me contaste. Sí. Sí, muchas mujeres también. Ahora, eso tiene una explicación también que te puedo dar si es que por ahí te interesa. Sí, la pinta. Del por qué se da, ¿verdad? Ahora, muchos líderes van a empezar a entender y saber que saben y saber por qué saben, y ahí van a poder empezar a discipular, a influenciar, fluir dentro de cada uno de sus discípulos y ayudarles a salir adelante. Y mira, me parece que estás en el punto, porque es lo que a mí me pasó. Cuando yo sané mi identidad después de este suceso, nosotros empezamos a trabajar juntos, y lo que a mí me pasó fue una alerta para mí, para mis discípulos, para los chicos que estaban dentro del club de caballeros, cuando eso que eran, no sé, el máximo de reunión que habíamos tenido había sido 35 personas en la sala de mi casa. Y de ahí, cuando el Señor ya tenía algo por lo cual, o sea, algo que enseñar por lo cual yo viví, fuimos 200 personas en la casa de una persona que nos prestó una casa recién construida enorme, ¿verdad? Y
me acuerdo que para mí me voló la cabeza porque no fue algo del Señor, ¿verdad? Sí. Y me gusta mucho lo que decís cuando entendés quién sos y cuando tu identidad está sana, ahí sabes hacia dónde vas. Y me parece también bueno añadir de que el Señor también empieza a soplar viento bajo tus alas cuando eso tenés también, ¿verdad? Claro, claro. Y va añadiendo gente también que va necesitando de lo que vos tenés. O sea, la gente, Dios mismo va atrayendo gente a vos. Vos no tenés que andar buscando gente, vos no tenés que andar buscando discípulos. Cuando vos te sanás, ese es un secreto que aprendí ya de grande, lastimosamente. Porque como líder yo andaba detrás de los discípulos. No, cuando vos estás sano, los discípulos te buscan, los discípulos están contigo, los discípulos quieren escucharte y te van rodeando, ¿verdad? Pero para eso tiene que darse eso que vamos a hablar al final del podcast. Bueno, entonces René, ¿cómo hago yo, por ejemplo? Porque, bueno, antes de esto, ¿sabes qué es lo que quiero decir? Para terminar nomás la idea que estábamos hablando, es que es importante, porque tomo lo que vos dijiste, ¿verdad? Ser intencionales con el cambio. El cambio nunca viene por accidente. Si yo me estoy dando cuenta que tengo esta clase de actitudes que no puedo saber por qué, o de repente digo, hey, pero este no soy yo, en realidad sí sos vos, ¿verdad? Pero Claro. viene en el fondo. Es tu yo inconsciente. Exacto, ser bien intencionales para cambiar. Eso es muy importante y quiero que cada caballero y dama también que nos está escuchando pueda saber eso. Ahora, ¿cómo hago si yo no pasé esas etapas de forma correcta y yo detecto, algo está mal acá? ¿Cómo yo puedo hacer? ¿Cómo yo varón puedo hacer? Lo primero tiene que ver con sanidad. Buscar mi sanidad. Pelear por mi sanidad. Entrar en un proceso de sanidad. Pedirle a Dios que Él me sane. Pero para yo ser sano, lo primero es reconocer que estoy herido, ¿verdad? El camino de la herida. Entender en qué momento tuve una herida. Entender en qué momento me pasaron cosas. Hay una genial película que está Robin Williams, creo que está también Matt Damon, ¿verdad? Que habla, inclusive en el libro Salvaje de Corazón, Sí, habla habla de de... esa película, ¿verdad? Era algo de salvaje también era. Sí, de este chico que tenía... Que era un muy inteligente, genio era un genio. matemático, Sí. ¿verdad? Que trabajaba de limpiador en una universidad y él resolvía los problemas que los profesores dejaban y al día siguiente aparecía todo resuelto. Sí. ¿Verdad? Pero él tenía muchos problemas de actitud, de hecho que un profesor le quiso tener como su discípulo, él faltaba, se peleaba, tenía peleas callejeras, tenía problemas con su novia era una estudiante de Harvard brillante, ¿verdad? Y él tenía miles de problemas. Entonces, este ingeniero, que era un capo, ¿verdad?, de la universidad, le lleva junto a su amigo de la adolescencia, que era psicólogo, que hacía el papel Robin Williams. Y entonces Matt Damon hacía el papel del chico, ¿verdad? Del chico problema. Y le lleva y ahí empiezan a hablar y tienen un diálogo, ¿verdad? Y en un momento dado él le cuenta a Robin Williams que lo que realmente pasó, ¿verdad? Y que su papá le pegaba y que su papá le castigaba, que él tenía muchos problemas con su papá, que su papá le pegaba a su mamá, que él se enfrentaba a su papá. O sea, una adolescencia bastante sufrida, bastante llena de violencia. Entonces le dice el psicólogo, ¿verdad? Le dice, no fue tu culpa. Y él le dice, sí, yo sé que no fue mi culpa. No fue tu culpa. Le dice, no, yo sé que no fue mi culpa. Y no fue tu culpa, le dice. Y ahí él le dice, reacciona, le dice, no te metas con mi cabeza, no te metas en mí. Porque le fue tocando la herida. Porque sí. en cierto sentido él se sentía culpable de todo lo que pasó con su papá. Y le vuelve a repetir el psicólogo, no fue tu culpa. No fue tu culpa. No fue tu culpa. Y ahí él le abraza al psicólogo y empieza a llorar como nunca antes, ¿verdad? Ese fue el momento de la sanidad de él. El momento donde él entendió, no fue mi culpa. Reconozco que esa fue una herida. Y en este caso yo soy una víctima. No una victimización, ¿verdad? El famoso se hace la víctima. No, sí. Es una víctima real. O sea, soy víctima de esa situación. Y no fue mi culpa, ¿verdad? Porque la culpa es una herramienta muy fuerte que usa Satanás para no sanarnos. Porque al creer que somos culpables, entonces nos creemos que no somos merecedores de la sanidad. Satanás lo que hace es decirte, no, vos sos culpable. Entonces, al decirte que vos sos culpable, él te hace creer. Ahora, hay algo que para mí es muy importante entender, lo voy a explicar rápidamente. Satanás opera de dos maneras. Él lo que busca es, primero que él es el tentador. Entonces, ¿qué hace? Achica el pecado. No, es demasiado poca cosa. Hace sí que todo el mundo hace. Hace nomás, ¿qué es lo que tanto? ¿Verdad? Cuando vos hiciste y cometiste el pecado, él deja de ser el tentador y se convierte en el acusador.
Entonces te dice, ¡Ah! Mira un poco lo que hiciste, de achicar el pecado, ahora lo agranda, qué clase de hijo de Dios lo que soy, te mete culpa. Entonces esa frase, no fue tu culpa. A mí me pasa muchas veces que viene gente y me cuenta eso. Yo uso esa escena de la película y me digo a la persona, no fue tu culpa. Y me dice, no, pero pastor, no fue tu culpa. Y le voy repitiendo, hago lo mismo y siempre funciona. La persona termina llorando y diciendo, sí, yo sé que no fue mi culpa, pero me siento culpable. Entonces entender que ayuda mucho el reconocer que estás herido. Porque al reconocer que estás herido, estás reconociendo que no sos suficiente. Que no sos, porque nuestro verdadero problema es la independencia de Dios. El creer que yo puedo solo, yo puedo desarrollar mi identidad en Cristo solo. Y la identidad en Cristo, la única forma de desarrollarlo es con Cristo. Es imposible, con la ayuda de Dios. Pero para tener la ayuda de Cristo, la ayuda de Jesús, yo necesito reconocer que necesito ayuda. Y necesito reconocer mi necesidad de sanidad. Y es presentarte delante de Dios y decirle, Señor, yo necesito sanidad. Eso es lo primero. Y ahí empezar un proceso de sanidad. La Biblia dice que Jesús vino a sanar a los enfermos y vendar a los quebrantados de corazón. Que sería lo mismo, ¿verdad? Un enfermo y un quebrantado de corazón sería lo mismo en cuanto a salud mental se refiere, ¿verdad? Porque ese versículo habla mucho de salud mental. Liberar a los cautivos y todo eso. Cuando me habla de sanar y de vendar, me habla de dos cosas. Hay una sanidad que se va a hacer de manera automática. O sea, yo pido sanidad y Dios me sana. Y hay otra sanidad que se tiene que hacer en un proceso. Ahí habla de vendar. ¿Viste? ¿Para qué vos vendás la herida? Para que se vaya sanando en un proceso. Entonces yo tengo que ser consciente de que hay heridas que se sanan automáticamente y hay heridas que necesitan un proceso para sanarse. Y cuidar y calmar mi ansiedad en ese proceso. Porque a veces tenemos tanta ansiedad por cambiar, tanta ansiedad por sanarnos, que eso nos hace daño otra vez al final. Entonces es reconocer que estoy herido, aceptar la sanidad de Dios y aprender a vivir en la sanidad. ¿Verdad? Ahora, en el hebreo antiguo hay algo muy interesante. La palabra sanidad, la palabra santidad y la palabra salvación son la misma. O sea, cuando dice, por ejemplo, en Malaquías, os nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, en realidad dice en sus alas traerá sanidad y también dice en sus alas traerá santidad. Entonces nosotros estamos hablando de tres palabras que están muy relacionadas. Sanidad, santidad y salvación. Entonces, cuando yo soy salvo, yo soy sano. Cuando yo soy sano y salvo, yo soy santo. Entonces yo dejo de ser santo, dejo de ser salvo. Yo dejo de ser santo y salvo y dejo de ser sano. Wow, eso está muy fuerte. ¿Sabes por qué? Porque justamente Andy Stanley también habla de eso. Uh-huh. Él dice en el libro Los 4 enemigos del corazón, que habla mucho para varones y para mujeres también, ¿verdad? Él da los 4 enemigos que son totalmente impensados para cualquier persona, ¿verdad? Yo que soy líder de año también, yo no pensé que iba a hablar de esos 4. Te sorprende, pero decís, ok, sí, están bien, ¿verdad? Y el último capítulo se llama Lujuria. Y a mí me encanta Andy Stanley porque parece que te lee la memoria mientras que él escribe. Y te dice, yo sé que estás pensando, ¿por qué no hablé de lujuria? Dice él, ¿verdad? Porque, y él dice, y te resumo, dice, la lujuria no es algo malo, es algo bueno porque si no tu mamá y tu papá no te hubieran tenido. Claro. Pero él dice, cuando la lujuria es desenfrenada, quiere decir que uno de los 4 enemigos del corazón no está bien. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué no puedo? Mis discípulos me dicen, o gente de repente viene y me dice, pero yo no puedo dejar este pecado. Y especialmente el hombre con lo sexual, la mujer también, pero en este caso hablamos para varones. Hay algo muy fuerte ahí. Hay algo que no está sano. Y justamente lo acaba de decir, si no está sano, no puede ser santo. Uh-huh. Ahora, ahí entra una palabra que está en la Biblia que no es fácil, una palabra difícil, que es concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Una pasión desordenada. La lujuria es una pasión, ¿verdad? Que de por sí no es ni buena ni mala. O sea, es bueno tener pasión por algo. Eso hablamos de lujuria, ¿verdad? Es bueno estar lujurioso por una actividad que estás haciendo, ¿verdad? Te llena de lujuria y vos querés y estás enfocado, estás metiéndote en eso y vas a hacer eso, ¿verdad? Pero cuando es desordenado, de hecho que Dios puso placer, ya que hablamos del área sexual, Dios puso placer al área sexual. Porque si no le ponía placer al área sexual, no lo íbamos a hacer directamente. Porque si uno se pone a pensar, sin el placer, el sexo es algo hasta asqueroso, si se quiere. ¿Verdad? Yo conozco gente que a lo mejor hasta me dice, he perdido el placer del sexo y me parece algo asqueroso.
Entonces, los que no hemos perdido el placer de sexo nos quedamos pensando, espera, ¿cómo te va a parecer algo asqueroso, verdad? Pero si perdiste el placer, te parece algo asqueroso, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando ese placer es desordenado, cuando no hay un orden, es ahí donde empezamos a tener problemas. Es ahí donde empezamos a no poder vivir plenamente, en la plenitud que Cristo nos da, porque empezamos a dejarnos llevar por la concupiscencia, y la concupiscencia de la carne. O sea, un placer desordenado. Wow. Y justamente antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustó mucho lo que dijiste. Y algo que escribí es que los hombres de verdad no es que no lloran, sino saben cuándo llorar. Claro. Eso es muy importante porque cuando crecemos, así como dije, empezamos a tener esta coraza de que no, yo no lloro, yo no demuestro mis emociones porque es de nena, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero el hombre de verdad, así como Jesús, él sabía cuándo llorar. Él no estaba llorando a cada rato, sino que bueno, cuando algo realmente tocaba su corazón, él se dejaba ir, ¿verdad? Y nosotros como varones tenemos que tener la valentía, porque hoy en día es la valentía de abrir el corazón y decir, ok, necesito que vos veas lo que hay Yo en le mí. agregaría cuándo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y cómo? O sea, es muy diferente a cuando yo sé que tengo que llorar, Sí. por qué tengo que llorar. Hay cosas que valen la pena y hay cosas que no. ¿Y cómo? hay Sí. formas y formas de llorar, ¿verdad? Ahí está lamentarse también, ¿verdad? O sea, yo tengo que saber cuándo lamentarme, ¿verdad? Hay cosas que son lamentables, ¿verdad? Y dan para que uno se lamente, pero hay cosas que no, hay cosas que uno, bueno, te hace lagrimear, te hace llorar, te hace... pero entender que cuándo, cómo y por qué. ¿Por qué lo hago? ¿Verdad? ¿Qué yo busco hacer? Descargar una tensión, que es muy importante y te ayuda a tener una tranquilidad en cierto sentido. Para los que ya no están en casa o ya no están en esa etapa vulnerable de la que estamos hablando, lo mejor sería entonces, bueno, buscar tu sanidad de la identidad en Cristo, cosa que vamos a hablar después, ¿verdad? ¿Qué consejos le podemos dar a aquellos que todavía están en casa, estos adolescentes jóvenes que nos escuchan, que están todavía en esa etapa vulnerable ante los 19? ¿Cómo hacen ellos para que no crecer y llegar a esa etapa donde decir, a la pinta había sido, estaba mal? Algo que hacemos, y me arrepiento terriblemente de haberlo hecho en mi adolescencia, es el haberme alejado de mis padres. Por alguna otra razón, de niño uno cree que su papá es Superman y es el hombre más fuerte de la tierra, y después de adolescente te estás dando cuenta de que no había sido, que tiene debilidades, y empezás a guardar los peores recuerdos, no los mejores. La Biblia me dice a mí que tengo que honrar a mis padres, y la mejor manera de honrarlos es empezando a juntar los mejores recuerdos, clasificar los mejores recuerdos. Eso me va a ayudar a mí a honrar a mis padres. Si yo empiezo a juntar los peores recuerdos, porque siempre tenemos mejores recuerdos, buenos recuerdos y malos recuerdos de nuestros padres, de situaciones que vivimos, situaciones que pasamos. Si yo empiezo a juntar y hago una colección de malos recuerdos, cosa que mi cerebro tiene mucha tendencia a hacerlo, el cerebro siempre quiere recordar lo negativo y lo malo, ¿verdad? Entonces yo empiezo a guardar solo malos recuerdos, yo no voy a poder honrar a mis padres. Yo le recomiendo a esa gente que está todavía en su casa, de alguna u otra manera, acérquense a sus padres, acérquense a su mamá, acérquense a su papá. Vas a empezar a tener otra perspectiva de la vida, ¿verdad? Porque quieras o no, tus padres son los que más te conocen. A mí me dicen mucho, profe, yo quiero ser músico y mi papá dice que me voy a morir de hambre como músico. Y yo le digo, tu papá probablemente tenga razón. No, ¿cómo profe me hace decir eso? Y yo digo, ¿cuántas horas al día ensayas? Y 1 hora por ahí. Bueno, entonces nunca vas a ser profesional. Pero 1 hora yo ensayo por día, profe. Y el resto del tiempo que haces, y juego Fortnite, ¿verdad? Y no vas a poder. Porque para ser un músico profesional y vivir de la música y ser bueno en eso, tenés que practicar mínimo 6 a 8 horas por día. 6 a 8 horas. Hay gente que practica más, 12 horas por día y duerme el resto o hace otra actividad. Pero si quieres ser bueno. Entonces, si tu papá te dice que te vas a morir de hambre como músico, es porque sabe que sos un vago, que no querés practicar y vas a ser un músico mediocre. Y como músico mediocre no vas a poder vivir de la música. Entonces, ya va entendiendo, ¿verdad? Que a lo mejor tu papá no es por mala onda nomás que te dice las cosas, sino que porque te conoce, sabe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Retener lo bueno y desechar lo malo. Porque ciertamente hay padres también que por no haber sanado sus heridas, repiten los patrones negativos. Por ejemplo, padres que te dicen son inútil, no serví para nada, no vas a poder luego, porque a lo mejor el abuelo le dijo eso, o el tatarabuelo, o algún tío le dijo eso, entonces se quedó con esa herida. Entonces yo tengo que hacer, retener lo bueno y desechar lo malo. Acercarme a mis padres, pedir consejo, acercarme a mis líderes, acercar a gente que ya pasó o ya vivió por lo que yo estoy viviendo y pedir consejo y escuchar ese consejo, retener lo bueno, desechar lo malo y empezar a crecer en eso. Wow.
Y para cerrar, René, ¿cómo hago yo para construir una identidad sana en Cristo? Bueno, en realidad lo primero que tengo es que asegurarme de ser un hijo de Dios. ¿Verdad? Y eso lo hacemos, dice que Jesús vino al mundo. ¿Para qué vino Jesús? Y en Juan 1, 11 y 12 nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a los suyos es para eso. Y él vino en el versículo 12, dice, para darnos poder para ser hijos de Dios. O sea, Dios te da el poder de ser hijo de Dios. Ese poder vos lo puedes usar o no usar. ¿Verdad? ¿Y qué es el poder? Es la capacidad, es la habilidad, es la posibilidad de ser un hijo de Dios. Entonces yo tengo que cambiar, y Dios me da ese poder, pero yo tengo que hacer. Yo tengo que ser intencional en eso. Yo tengo que decir, espera, Dios me dio el poder de ser hijo de Dios. ¿Qué hago con ese poder? Dejo mi mentalidad de esclavo, mi mentalidad de huérfano, pues son dos cosas diferentes pero muy ligadas, porque el esclavo siempre se siente huérfano y el huérfano siempre se siente esclavo. Y decir, yo dejo mi mentalidad de esclavo y de huérfano y agarro una mentalidad de hijo. Ahora, ¿cómo yo sé si tengo una mentalidad de esclavo? Estoy en constante situación de miedo, estoy en dependencia y dominio de alguien, siempre dependo de alguien, no disfruto de nada, no disfruto de las bendiciones, no planifico mi futuro, ¿verdad? Entonces, espera, tengo mentalidad de esclavo, empezar a tener mentalidad de hijos. Y para eso tengo que empezar a crecer en mi mentalidad de hijo, porque cuando yo soy un hijo de Dios, yo empiezo a saber que tengo una herencia. En Tito 3:7 dice, herederos de la esperanza de la vida eterna. O sea, yo como hijo yo soy heredero. Y como heredero yo empiezo a dejar de ser niño para poder heredar totalmente. Empezar a no depender de las personas, sino directamente de Dios. Yo no dependo de nadie más, yo dependo de Dios. Eso no significa que, René dijo que yo dependo de Dios y entonces yo no le hago más caso a mi líder ni a mi pastor. No. Estamos hablando ahí de una rebeldía ya. Yo estoy hablando en cuestiones emocionales, estoy hablando en cuestiones de estado de ánimo. Yo necesito, pastor, orame, líder, venid, junto a mí, hablame. No. Yo le hablo a mi líder y le digo, o sea que estoy ahora en un proceso de búsqueda de Dios como nunca antes. Este está agarrando una mentalidad de hijo. Porque le está buscando a su papá, está buscando que se desarrolle la paternidad en su vida. Entonces yo empiezo a dejar de ser esclavo del mundo. O sea, yo no hago lo que el mundo me dicta que yo tengo que hacer. El mundo me dice, no, andá, farrear, chupar, hasta morir, hacer lo que querés. Y yo digo, no, yo no quiero hacer, no me gusta ese estilo de vida. No es algo que yo quiero. Entender que Dios, Jesús me redime, yo acepto esa redención. Busco el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ahí yo empiezo a desarrollar. ¿Qué es dejar de ser esclavo? Dejar de ser dejar de ser un huérfano y empiezo a ser un hijo, un heredero. Eso es básicamente la madurez espiritual. Yo voy buscando, soy intencional en mi madurez espiritual. Y aquí viene esa palabra que para mí es clave. Y Jesús lo tuvo. Jesús dice cumplía 30 años, iniciaba su ministerio y va junto a Juan, su primo, que estaba predicando en el Jordán y estaba bautizando en el Jordán. Y Jesús va y le dice a Juan, quiero que me bautices. Y Juan, famosa escena, ¿verdad?, que siempre vemos cada Semana Santa, Juan le dice, no, yo no soy digno de bautizar, yo no soy digno ni de atarte los cordones, ¿qué venía acá a decirme que...? No, es bautizarme porque es necesario que se cumpla la palabra. Ahora, a mí me queda así ese, wow, que se cumpla la palabra. La palabra es la que se tiene que cumplir. ¿Y cuál es la palabra que se tiene que cumplir? Y ahí viene la palabra que se tiene que cumplir. Porque dicen los teólogos que ahí se forma y ahí se junta en un momento clave, cumbre de la historia, que se junta el Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu. Dios Hijo bautizándose, Dios Padre hablando desde el cielo y el Espíritu Santo en forma de paloma, no dice una paloma, dice en forma de paloma, bajando y posando sobre Jesús. La Trinidad está ahí. La Trinidad que estuvo en la creación cuando dice hagamos, ¿verdad? Esa misma Trinidad se forma y ahí viene la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús basó su identidad en esa palabra. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En momentos de prueba, porque dice automáticamente después Jesús fue llevado al desierto, en momentos difíciles Jesús tenía, yo soy un Hijo amado y yo le complazco a Dios. ¿Qué es eso? Esa palabra que hablamos al principio, con V corta, ¿verdad? Validación. Todos necesitamos validación en nuestras vidas. ¿Qué es la validación? Alguien que nos diga, ¿sabes qué, Iván? Vos podés. Yo creo en vos. Vos sos mi Hijo amado, yo creo que vos vas a complacerme en lo que yo quiero, en lo que yo te pido.
No todos tuvimos esa oportunidad. De hecho que yo la tuve, pero no de mi papá biológico, sino que mi papá que me dio su apellido, que me adoptó todo. Antes de casarme, recuerdo bien, era un Jueves Santo. Yo me casé el 3 de junio, ese fue en abril, mayo más o menos. Un Jueves Santo yo llegué a mi casa, estaba de novio ya 1 año 9 meses con Sari, de 8 meses con Sari de novios, y con planes de casarme. Ya le había comunicado a mis padres, se quedaron sorprendidos, ¿verdad? Tenía 26 años, 27 años, y entonces cambió algo en la cabeza de mi papá con respecto a mí. Y mi papá todavía no era cristiano cuando eso, y y yo llego así, y estaban los amigos de mi papá, los amigos del barrio, tomando enfrente de casa. Y me llaman y me dicen, vení, pues René, vamos a compartir acá, vos nunca compartí con nosotros, hace mucho luego, y me voy y comparto con ellos. Obviamente tomo mi gaseosa, ellos estaban tomando su cerveza, y en una de esas empieza a salir, ¿qué es lo que vos te vas tanto a la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia? Y empiezan a hablar mal del pastor, y todas esas cosas del diezmo, y todo eso que siempre dicen, ¿verdad? Sí. Y yo trato de explicarles, ¿verdad? Que no es así, que empiezo... Y ahí uno de ellos se va de onda y dice, ¿qué es lo que vos no sé qué? Y me ofende, ¿verdad? Mi papá escuchó eso. Y mi papá hizo algo que a mí me impactó. Se levanta, ¿verdad? Y se acerca y le dice, muchachos, le dice, ustedes siempre vienen acá a tomar porque yo soy el que les compra la cerveza, ¿verdad? Y yo sé que ustedes dicen que me quieren y todo, pero ustedes les faltaban el respeto a mi hijo. Y le dice algo que a mí me sorprende, ¿verdad? Le dice, mi hijo es 10 veces mejor que ustedes. Así que cada uno de ustedes se va a despedir de él, le va a pedir perdón y se va a ir a su casa. Eran como 12, 13 muchachos. Wow. Amigos de mi infancia míos, ¿verdad? Y ellos se levantan cada uno, ¿verdad? Mi papá era palabra mayor en el barrio, y se levanta, me pide perdón y se va. Y ahí viene la palabra de validación. Me abraza y me dice, mi hijo, vos vales mucho, vos sos mucho, no le vayas a hacer caso a ellos, vos estás por el camino correcto. Wow. Vos estás haciendo lo que se tiene que hacer. Y yo bendigo tu vida, yo bendigo tu matrimonio, yo bendigo tu familia. Y eso para mí, mi papá no era cristiano cuando eso, pero yo creo que esas fueron las palabras de validación que yo necesité en ese momento. Te estoy hablando de algo que fue después de, 10 años de oración, 11, 12 años de estar orando para que mi papá me bendiga, ¿verdad? Porque siempre era famoso, te bendigo, fuerza, dale, vos podés, ¿verdad? Pero no había una palabra que se tenía que cumplir. Y cuando yo recibí eso, ahí yo sentí, ahora tengo mi validación. Y me casé con esa validación. Y hasta ahora, así cada momento que dudo, situaciones difíciles, porque sigo pasando por situaciones de duda, situaciones donde mi identidad en Cristo es probada, mi identidad luego como hijo de Dios, tengo mis debilidades, tengo mis tentaciones, y ahí es donde me acuerdo y digo, bueno, yo soy un hijo amado. Yo soy un hijo amado que tuve la validación de un papá terrenal, y tengo la validación de un papá celestial. Y eso me ayuda a crecer, como dice Efesios, crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow. Sí, la validación que mi papá me dio fue cuando estaba en un momento muy, muy malo. Hace ya unos años de mi vida, ¿verdad? Cuando salí de un trabajo. Y él se sentó conmigo y después de hablar todo me miró a mis ojos y me dijo, nunca dudes que vos por tus venas corre sangre de campeones. Y eso fue, y tantas veces me dijo también que vos podés y yo creo en vos, ¿verdad? Pero fue parece en ese momento donde más necesitaba que... Es un momento donde Dios Padre, sí, el Espíritu Santo y Jesús están ahí, ¿verdad? Exactamente. Y algo pasa en lo espiritual, algo pasa en lo emocional, y algo hasta en tu cuerpo pasa algo. ¿Y cómo hace esa persona que no tiene un papá, que no hay forma de que le diga eso? ¿De quién recibe eso? Muy buena pregunta. Va buscando esa validación en un pastor, en un líder, alguien que le pueda validar. Y si hay algún pastor que me está escuchando, hay algún líder que me está escuchando, lo que vos tenés que hacer es empezar a validar a tu gente. No le invalides. No le digas, vos lo no servís, vos lo no podés. Si vos estás en un lugar, Dios te puso en un lugar de autoridad, vos tenés que bendecir a la gente, no maldecir. Bendecirle a la gente, validarle a la gente que está a tu alrededor. Vos podés, se puede. A mí me tocó como pastor validar a gente mayor que yo. Decirle, che, vos no podés ser parte del consejo de la iglesia. No, pastor, yo no sé si voy a poder. Claro que vos podés, vos sos un campeón, vos sos esto, vos tenés sabiduría, vos tenés entendimiento. Vas a poder. Sí, pastor, voy a poder. Y ahí yo le validé. O a gente que te crea problemas en la iglesia. Verás, vamos, que está chismeando, hablando ahí, vos decís, che, ¿por qué así? Vos sos un capo, vos sos una capa, vos podés, vos le validás y vos sabes que cambia el chip. Deja de tener esa mentalidad de esclavo y empieza a decir, mira lo que el pastor piensa de mí, ¿verdad?
mira lo que el pastor cree que soy un campeón, ¿verdad? Que soy una... Y no me dice eso porque no se acuerda de mi nombre nomás, ¿verdad? No, pues yo una vez le decía a una chica que estaba en una discípula, le decía, ¿qué campeona que sos? Eso me decía porque no te acuerdas de mi nombre nomás. Y le dije, mira, Claudia, yo me acuerdo de tu nombre, vos sos una campeona. Y se quedó así sorprendida. Yo siempre pensé que vos me decías campeona porque no te acordabas de mi nombre. Yo me acuerdo de tu nombre, le. Soy un desastre para recordarme los nombres, pero el tuyo me acuerdo, le. Y sos una campeona. Y eso se quedó, ¿entendés? O sea, decirle a la gente, validarle a la gente. Y si vos no estás en una situación de decir, "No, a mí mi papá biológico nunca me validó, pero yo tuve la bendición de un papá adoptivo que sí me validó. Entonces, si vos decís, no, mi papá biológico ni por si acaso me va a validar, entonces busca la validación de un papá espiritual, busca la validación de un papá que esté ahí a tu lado, de un líder, de alguien que realmente... Porque este tema de la paternidad no es para decir, yo... Viste que hay gente que usa también ese, yo soy el padre espiritual, y Sí. es todo un lío también que se van armando y me tienen que Sí. diezmar a mí y toda esa estupidez. Pero es decir, no, yo soy un papá espiritual porque yo valido a la gente de manera espiritual para que pueda alcanzar todo aquello que Dios tiene planificado para él. Sí, y cabe recalcar también acá, y yo creo que vos también ves muchísimo esto, pero los que estamos en liderazgo ya hace un tiempo, obviamente vos muchísimo más que yo, ¿verdad? Pero vemos que No en tanto, la verdad, soy especial, joven todavía. en especial los varones tratan mucho, cuando no tienen esa validación, tratan de buscar validación en sus conquistas en las mujeres o también en los éxitos, en el dinero. Y en su grupo de amigos. Mm. Que tu grupo de amigos te diga que vos sos calidad, que vos sos espectacular. Buscar en las mujeres, ¿verdad? Que te digan, vos sos lo máximo, en el dinero que puedan tener, en el auto que puedan manejar. O sea, siempre buscamos validación en cuestiones donde no vas a tener esa validación. Yo conozco gente adulta que está buscando validación y está buscando siempre, que no tuvo a lo mejor un juguete lindo en su infancia, entonces siempre está buscando un juguete, solo que cambiaron el precio de los juguetes, ¿verdad? Exactamente. Entonces siempre sale el iPhone 15 y ya se va corriendo y amanece. Gente que amanece porque le van a dar el iPhone 15. ¿Y por qué no esperó una semana después, verdad? Porque está buscando algo que le valide, cuando en realidad es la palabra de Dios, es Dios a través de su palabra que te va a validar. Wow. ¿Y cómo hago yo, René? Porque así como me gustó mucho lo que dijiste al final de la otra pregunta que era, yo sigo batallando y sigo tratando de mantener mi identidad en Cristo porque mientras que estemos en esta tierra, mientras que vivamos en esta carne, vamos a seguir teniendo tentaciones, vamos a seguir cayendo y tenemos que ser capaces de mantener esa identidad en Cristo. Claro, el tema no es luego llegar, el tema es mantenerte. O sea, yo tengo que mantenerme en santidad, tengo que mantenerme en mi salvación y tengo que mantenerme en mi sanidad. O sea, ¿cómo yo me mantengo en mi sanidad? Viviendo un estilo de vida de perdón, perdonando siempre. Porque si yo no perdono, mis heridas van a ir creciendo cada día. ¿Cómo yo me mantengo en santidad? Y trato de alejarme del pecado. O ese trato parece lo que yo procuro, pero no puedo. No. Me alejo del pecado. Básicamente, me alejo del pecado. Que el pecado me esté ahí hinchando y yo busco la ayuda de Dios y Dios me ayuda a salir. Porque dice que Él no te va a dar ninguna tentación que Él no te dé la salida. ¿Cómo yo me mantengo en mi salvación? Y guardando y cuidando, como me dice la palabra. Cuidar mi salvación. No, pero la salvación no se pierde, dicen algunos. Genial, no hay drama, ¿verdad? Porque después vos le decís, bueno, fulano, no, ese nunca lo fue salvo. O sea, no, el tema pues no es si sos o no sos. El tema es, ¿tenés o no tenés? ¿Tenés o no tenés la salvación? Tengo. Bueno, genial, cuídala. Cuídala y viví conforme a una persona que tiene... Y ahí entra también el tema del gozo. El gozo de la salvación. Decía el salmista, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque el pecado le hizo sentir triste, le hizo sentir culpable y eso le llevó... Entonces, yo tengo que mantenerme en esas tres áreas. Salvación, sanidad y santidad. Y bueno, yo creo que para terminar es importante decir también, René, que cierto, nosotros como hijos de Dios encontramos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios, pero hay cosas que necesitamos que alguien más nos ayude a detectar en nosotros. Y por eso a mí me parece tan importante lo que vos y tu equipo hace acá en la iglesia CFA, el equipo de psicólogos, porque yo muchas veces escuché y también debatí con otros pastores de otras congregaciones, de otras partes que dicen, no, la psicología no es de Dios, porque la psicología te dice de que no es tu culpa, es la culpa de otro. Pero en realidad no es así. La psicología que nosotros manejamos es, cierto, vos tenés tu concupiscencia, cierto, lo que te pasó es a raíz de esto, pero sos vos el que tenés que superar. Claro, vos decidís si vas a salir adelante o no. Un bagaje de cosas, la parte genética, la parte social, la parte cultural, la parte que te imponen, y vos vas decidiendo qué vas a hacer. Para mí es clave que, y los psicólogos, siempre hablo con mis colegas de esto, nosotros somos discipuladores.
Se habla mucho en psicología de la psicoeducación. Te dicen psicoeducación, te dicen, o sea, educarle a la persona a manejar sus emociones, enseñarle a la persona. Y eso es básicamente discipulado. Juan 8:31 dice, famoso Juan 8:32 decía, y conocerás la verdad y la verdad hará libres. Yo conozco a un montón de gente que conoce la verdad y no es libre. Y Juan 8:31 está la respuesta. ¿Qué dice Juan 8:31? Dice Jesús, si ustedes permanecieren en mi palabra y son mis discípulos. Entonces hay dos cuestiones que se tienen que dar para yo permanecer, para yo estar bien, para yo poder crecer, que es permanecer en la palabra de Dios y ser discípulos. Buscar a alguien que me discipule. Si alguna vez yo pienso, bueno, yo quiero un psicólogo que me discipule, genial. El psicólogo te va a discipular, te va a dar las herramientas para que vos salgas adelante. O no, yo quiero un líder, yo quiero un consejero, porque ahora también vamos a estar habilitando un ministerio grande acá en la iglesia de consejería, donde la gente va a poder ir y decir, bueno, yo necesito consejo. Y va a haber consejo basado no en la experiencia, no en el conocimiento del consejero, sino basado en la palabra de Dios, que tiene un poder. Eso va a ser una bomba, como dice el pastor Emilio. Sí. Eso va a hacer que ganemos Paraguay para Cristo. Yo estoy convencido de eso. Buenísimo. Y bueno, ¿a qué número, dónde puede contactarse una persona que dice, yo te escuché, René, yo quiero lo que vos estás diciendo? ¿Cómo hace esa persona? La persona tiene que llamar al 620-5000 y pedir cita. A lo mejor conmigo ya no va a poder en este tiempo, yo estoy como IPS, ¿verdad? Ya estoy hasta septiembre, octubre. Pero sí, hay buenísimos psicólogos, hay buenísimos consejeros que van a poder atenderle, ¿verdad? Y yo lo que hago yo no hago tampoco terapia. Lo que hago es intervención en crisis. O sea, intervengo en algunos casos, le doy una palabra y la persona va siguiendo esa palabra, la palabra de Dios generalmente. O le doy herramientas también, ¿verdad? Con respecto a la psicología. Pero sí, la persona puede llamar al 620-5000. Estamos un grupo acá de psicólogos y de consejeros que le van a poder ayudar. Fantástico, René, muchísimas gracias por tu tiempo una vez más. Creo yo que nos quedamos cortos con algunas cuestiones. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacer en la plataforma donde esté escuchando esto o en nuestro DM en Instagram o si no en Facebook nos puedes preguntar, que vamos a estar respondiendo ahí. René, muchísimas gracias. No sé si querés decir algo más antes de irnos. Gracias, Iván. Yo le animo a la gente a que busque de Dios, ¿verdad? Como nunca antes, y que pueda realmente conectarse a Jesús, conectarse a la vida. Jesús decía eso, conéctense. Si uno se conecta, uno va a absorber todo de Dios y va a empezar a poder desarrollar. La Biblia habla también de, va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, y a mí me encanta eso porque he visto árboles plantados junto a corrientes de agua que dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y bueno, es lo que yo siempre busco. Y que la gente empiece a analizar que lo que piensa es muy clave. La mentalidad que uno tiene, que te pueda tener su identidad en Cristo esté basada en la mentalidad de hijo de Dios. Y por sobre todas las cosas, algo que para mí no tienen que olvidarse es la validación. Buscar que alguien te valide como hijo de Dios. Amén. Gracias, René. Y caballero, si llegaste hasta este punto del podcast, te agradezco. Muchísimas gracias por estar hasta acá y nos escuchamos la próxima semana con el último tema de esta serie, que vamos a ver cómo podemos llegar a donde queremos llegar con destino. Así que nos escuchamos la próxima semana.